Nosotros. Bienvenido, director, un placer tenerlo. Muy buenas noches, gracias por la cobertura. A ver, cuéntanos un poquito, por favor, sobre este fenómeno que se ha vivido en Perú, pero que lo hemos sentido también nosotros en La Paz y también en Chile. Evidentemente, comencemos, ¿qué es el origen de los sismos? Estos sismos tienen origen en el contacto de las placas de Nazca y Sudamérica. Al tener este contacto, están generando presión y tensiones que tarde o temprano tienen que liberarse. El sismo que pasó hoy día, de 7 a 257 kilómetros de profundidad, está catalogado como un sismo intermedio, que todos los días sucede y es común. Lo que es interesante es la magnitud y que se haya sentido en superficie. En el epicentro casi nadie sintió. Sin embargo, en Arequipa, por Cusco sí se ha sentido, con intensidad de Mercalli 3, casi lo mismo que se sintió en el municipio de La Paz. Como usted lo decía, casi todos los barrios lo sintieron. Eso quiere decir que en La Paz, por la topografía y por la geología que tenemos internamente, en algunas zonas, estas ondas que en teoría deberían atenuarse, se amplifican. Y es por eso que hemos sentido, especialmente... Por las características de nuestra topografía. Claro, sí. Bouval, en 2018, un investigador francés con el que estamos trabajando, ha demostrado que mientras más pendientes existan, se va a tener más posibilidades de que estas ondas sísmicas se amplifiquen, no se atenúen. Sin embargo, hay zonas que estamos estudiando que no se han amplificado las ondas. En el observatorio tenemos un sensor, un acelerómetro que mide las aceleraciones, que se presentó en el informe oficial, que se detectó una aceleración de 0,025 metros segundos al cuadrado. Eso significa un 2% de G. Significa que sí, todo el municipio de La Paz ha temblado. Es por eso que muchas personas a esa hora se han levantado. Intensidad 3 de Mercalli significa, bueno, que si estás recostado oscilan las cosas, escuchas crujir algunas cosas, pero no hay daños materiales ni personales. Bueno, es lo que le pasó a Ricardo, ¿no? El crujir de los muebles y demás, que lo despertó el movimiento. ¿Cuánto tiempo duró? Han estado entre los 5 y 10 segundos, dependiendo la zona y dependiendo las oscilaciones. Muchas personas escribían en nuestras redes sociales que habían sentido por 5 segundos, pero también estaban en función a los pisos, en un piso noveno, en un piso octavo, en un tercer piso. Por ejemplo, yo vivo en un segundo piso y ahí sentí el evento. También, y lo despertó. Sí, evidentemente. Estaba durmiendo y lo despertó eso. Sí, también tenemos una alerta que nos llama, ¿no?, al personal de turno que tenemos, y evidentemente ya empezamos a trabajar desde esa hora. Desde esa hora. Ahora, me llama mucho la atención este tema que nos dice que en vez de que este grado 3 vaya bajando y la intensidad no sea tan fuerte, en nuestro caso esto nos hace sentir mayor el movimiento por la topografía que tenemos. Eso quiere decir que si nos toca uno de 5, ¿qué va a pasar? Si a estos sismos, como de Perú, los denominamos de fuente sísmica lejana, que ya se estudiaron desde el inicio del observatorio hace 106 años. Eso significa que al tener sismos como esta, valga la redundancia, de 7, por ejemplo, con profundidades considerables o superficiales, La Paz tiene la tendencia a sentirlos. Si ya se han sentido anteriormente. Si es más fuerte el sismo de fuente lejana, una magnitud 8, magnitud 8.5, acá vamos a sentir con intensidad de Mercalli, por lo menos de 5, de 4, que ya puede haber rajaduras en la casa o en algunas construcciones. Y depende mucho de la estructura en la que uno vive, del suelo donde está fundada esa estructura. Porque si hay un acople estructura-suelo y entra en una parte de resonancia, ahí la estructura sufre mucho. Es por eso que nosotros ya hemos ido trabajando, como usted decía, en el tema de cultura sísmica. No se puede predecir un evento sísmico, ni decir cuándo va a suceder, ni la hora. Estamos trabajando enseñando. Si me permite decir, el año pasado hemos alcanzado a más de 2.300 alumnos del municipio de La Paz. ¿Por qué? Porque los vemos como difusores. Si se educa a ellos, ellos van a ir difundiendo toda esta cultura. Y un colegio del municipio de La Paz ha logrado replicar todo esto con un simulacro. También lo hacemos con Aiquile, con Sucre, lo hemos hecho con el municipio del Alto también. O sea, estamos moviéndonos en ese tema de cultura sísmica. Pero, o sea, en un concepto general, en Bolivia no tenemos esa cultura sísmica. No se tiene. O sea, se piensa que Bolivia no se tiene sismos. Eso es lamentable, porque si bien Perú y Chile tienen mucho más sismos que nosotros,
En Bolivia tenemos forma moderada, pero podemos sentir los que ellos tienen. Tenemos una fuente sismogénica superficial entre 0 a 70 kilómetros, que son peligrosas. El oroclino boliviano, la deformación en la parte central de la corteza terrestre que tenemos de Bolivia, es peligrosa. Ahí está el sismo de Iquile del 98, que va repitiendo, que tiene una tendencia a repetirse cada 30 años. Estamos en los últimos 10 años, entonces por eso estamos vigilando esa zona. No descuidamos a toda Bolivia, pero estamos vigilando, porque no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en el pasado. Wow. Ahora, yo no sé, cuando hablan de cambio climático, las cosas ya no son como antes. En este sentido, en esta parte de la ciencia, ¿también sucede lo mismo? ¿O esto sí es más, no sé, se mantiene con el tiempo? ¿O puede haber estos cambios bruscos, donde antes no había sismos, ahora sí, digamos? Es una buena pregunta para aclarar a la población. El cambio climático es más atmosférico, tiene otro comportamiento al que tenemos bajo la corteza terrestre. Nosotros manejamos los que son periodos de retorno. Estos periodos de retorno te dicen, hay un sismo de cierta magnitud y tiene una probabilidad de retorno de ciertos años. Es lo que pasa en Iquile. Es lo que pasa en Iquile y en todas las zonas sísmicas. Por ejemplo, en Chile, en Perú, se tiene un periodo de retorno con una probabilidad de más o menos cierto porcentaje, que puede suceder, pero que también no puede suceder. Eso que nos indica que la gente debe prepararse. A veces estamos llegando al final de esos periodos de retorno. Entonces, sentimos que hay más sismicidad. O a veces se llega al final del periodo de retorno y no hay sismicidad, pero se extiende. Entonces ahí se va estudiando ya no solo con sismómetros, sino con otros instrumentos de la geodesia, con otras fotos satelitales, en la deformación que tiene esa parte en la corteza terrestre. Nosotros estamos explorando esa parte también ahora. Ya no estamos solo concentrados con sismómetros, también estamos trabajando con GPS para entender ciertas fallas, datos de GPS y datos de radares, se les puede decir, para entender ciertas fallas, como el caso de Iquile, cómo ha sido el movimiento. En 1998 no se tenían muchas estaciones sísmicas por el contexto. Sin embargo, se ha estudiado esa falla con fotografías satelitales y se ha definido la falla. Entonces ya se tiene la orientación de dónde está esa falla que ha ocasionado el sismo de Iquile. Ahora va avanzando la tecnología y para nosotros es muy importante que quienes están a cargo de esto puedan tener todo lo necesario. A nivel de aparatos, de equipos tecnológicos, ¿el Observatorio San Calixto tiene lo que se requiere? A nivel de sismómetros hemos mejorado considerablemente. La transmisión es en tiempo real y a nivel informático se ha mejorado considerablemente. Estamos explorando y buscando también la colaboración de otras instituciones para trabajar con el tema, por ejemplo, de fotografías satelitales. Ya trabajamos con una empresa estatal el año pasado en el tema de Mandellapecua. O sea, compartimos datos. Nosotros pusimos los sismómetros y ellos pusieron unas antenas GPS diferenciales. Entonces estamos cruzando esa información. No queremos ser una isla, sino queremos integrarnos más. Y como usted lo dice, o sea, estamos integrando con otras instituciones estratégicas de otras partes para poder seguir avanzando. Estamos monitoreando volcanes, hemos comenzado un proyecto de vulcanología al sur. Estamos mejorando la red sísmica de La Paz. La Paz va a tener una red sísmica de última generación, que no tiene nada que envidiar a Europa. Y se la va a entregar yo creo que hasta noviembre de este año. ¿Qué es una red sísmica? Estaciones sísmicas dispuestas geográficamente en un círculo, en un cuadrado, en nuestro caso es una cruz, para controlar tanto el norte, sur, este, oeste. Entonces el municipio de La Paz va a estar más protegido, si se puede decir. ¿El único en el país? No, porque los tenemos en Iquile, vamos a tener en Sucre, tenemos en Tarija, tenemos en Oruro, tenemos en Santa Cruz y quisiéramos expandirnos poco a poco, vamos a ir expandiéndonos más. Es un proceso, no podemos decidir poner una estación sísmica por poner en cualquier lado. Lleva un proceso serio, científico, para identificar desde el mejor lugar de ciertas condiciones y nos entregue la mejor señal y eso nos permita tener una respuesta más rápida. Con lo sucedido ayer en La Paz, ¿no? Con este movimiento, ¿cuál debía haber sido la actitud y la reacción de las personas que sintieron este sismo? ¿Qué deberían haber hecho? Lo primero. Es muy buena pregunta y ahí vamos al tema de la cultura sísmica. Nosotros enseñamos qué hacer antes, durante y después. Antes es conocer qué es un sismo, un terremoto, por qué sucede. A veces se escucha que un sismo y terremoto son distintos. No, son sinónimos. Es el contacto de dos placas, de dos cuerpos que reúnen cierta tensión que tiene que liberarse, destrabarse en cualquier momento. Esa liberación es el terremoto.
enseñamos cuando sucede cuántas zonas sismogénicas tenemos, cuáles son las posibles amenazas que tenemos y qué debemos hacer. Una amenaza es todo lo que está en el medio ambiente. Entonces nosotros le llamamos una mochila sísmica. Tener alimentos no perecederos, fotocopias. Una mochila lista con todo eso. Evidentemente. ¿Ya? Alimentos no perecederos. Tenemos que tener papeles, por ejemplo, identificaciones, fotocopias, pertenencias, etcétera, baterías, linternas, un mapa, ciertos números telefónicos, ya conocer dónde me voy a reunir con mis papás si estoy en el colegio, la universidad, el trabajo, o mis hijos y viceversa. Ese es un detalle interesante y muy importante, ¿no? Ante cualquier eventualidad, además, ¿no? Ante cualquier cosa, nos vemos en tal lugar. Entonces todos van y se dirigen a este lugar. Este es uno de los puntos. ¿Qué más deberíamos tener? Eso es el conocer el antes, durante, es no perder la calma. Hay edificios de más de 20 pisos en el municipio de La Paz que tienen que utilizar las escaleras y a veces no salir abruptamente. Si el jefe de la familia, los jefes de la familia, los responsables, guardan la calma, evidentemente las personas que estén detrás van a guardar también la calma y se van a registrar. Tratamos de formar líderes en todo ese aspecto para que puedan dirigir a la población a un punto de concentración común, como usted lo decía. ¿Y qué hacer después? No saturar las líneas telefónicas, porque todos evidentemente queremos llamar a nuestros familiares, pero tenemos que estar conscientes que puede haber cortes de luz, puede haber ciertos problemas, contingencias, sin ofender a las empresas de telecomunicaciones de saturar, que pueden causar problemas y generarnos más nerviosismo en la población. ¿Ayer qué debería haber hecho la gente, Pedro? Evidentemente cuando uno siente esto, que no estamos acostumbrados, es verdad, a sentir estas remociones y estamos durmiendo a esas horas, es guardar la calma, pararse tranquilamente. Tenemos una aplicación ya, vamos a trabajar una aplicación web, tenemos una aplicación web, mejor dicho, que es eli.osc.org.bo, y ahí se pueden ver las señales sísmicas casi en tiempo real. Si usted no tiene eso, pero sentir y bueno, preguntar a sus hijos, a su pareja, ¿ha sentido esto? Entonces, bueno, salgamos de forma ordenada de la casa. O sea, hay que salir de casa de forma ordenada. Evidentemente. Y ya. Porque si o sea, no quedarse ahí, mirar la ventana, digamos, no. Es una reacción natural que no podemos juzgar, la verdad. Es algo normal. Pero es bueno que la gente sepa cuál tiene que ser nuestra reacción. Evidentemente. Si sentimos que sigue moviéndose el lugar, bueno, ahí ya tengo que no asustarme, pero sí, bueno, es momento de salir, despertar a los niños, a la pareja, o si uno vive solo, bueno, a los vecinos, conocerse un poco más, interactuar entre vecinos incluso. Podemos tener unos vecinos de mayores de edad, entonces tenemos que saber que ellos qué sepan hacer. Una vez que se salga a un lugar, como usted dice, un punto de encuentro, ver que no haya daños en la estructura. Pero hasta ese momento nosotros ya habríamos dado si hay un sismo dentro del territorio nacional o, como en este caso, fuera del territorio nacional. O sea, es importante entonces salir de la infraestructura para esperar la información oficial de si el sismo fue en nuestro país, cuál fue el epicentro, si fue fuera, para saber el impacto y si tu infraestructura podría haber sido afectada o no. Evidentemente, nosotros vamos hasta el tema de informar el epicentro, dónde ha sido. Ahí eso nos ayuda a dar, digamos, una idea. Ya tienes una idea. Puede haber réplicas si tiene una magnitud muy alta, como también no puede haber. ¿Hoy hubo réplicas después de esta? Como es un sismo de subducción, no hay réplicas generalmente en este caso. Generalmente hay réplicas cuando la fractura es múltiple y se va partiendo en la falla o en el contacto distintas veces. A veces se dice, bueno, este sismo yo sentí la réplica, cuando no es así. He sentido la onda que ha viajado. Es como si tuviéramos una batea con agua. Lanzamos una canica y las ondas viajan concéntricamente. Entonces nosotros sentimos ese impacto de la que están viajando las ondas concéntricamente. Una vez que nosotros sabemos dónde es el epicentro, bueno, eso inmediatamente ya se difunde a ciertas instituciones como el Videsi, que ellos son los tomadores de decisiones para hacer la alerta y todo eso. Nosotros seguimos monitoreando. Somos la operación técnico-científica que da esta información certificada y garantizada de que no hemos cometido errores en localización ni en profundidad. Mucho depende de la profundidad, porque si es intermedio, bueno, no se va a sentir tanto, no va a haber una réplica. Si es superficial, estamos más atentos. Ahora, es muy importante que conozca la población que el Observatorio San Calixto da estos cursos de cultura sísmica. Lo ha hecho con colegios, lo ha hecho con mucha gente, barrios, juntas de vecinos, colegios pueden también solicitar estos cursos, porque todos tenemos que conocer de esto, es muy importante. ¿La gente se comunica directamente con ustedes para tener este tipo de información? Sí, y el año pasado, si puedo mencionar el Videsi nuevamente, adelante, hemos trabajado con ellos para hacer una guía de estos temas, una guía sísmica, cómo actuar.
Videsi tiene mucho más poder y se puede decir más estructura en moverse en todo el territorio nacional. Entonces elaboramos con ellos y ellos se encargan de repartir a los municipios. Son unas guías que ya lo han repartido. Nosotros este año queremos, como usted dice, más bien gracias por la propaganda, enseñar a las personas, pero también queremos formar capacitadores. Formar ciertas personas de ciertos grupos estratégicos para que vayan a ciertos lados y capaciten de esta forma. Y así se expande el tema de cultura sísmica, porque lo vemos necesario. En estos días es necesario. Bueno, nosotros también vamos a coadyuvar en lo que se pueda como medios de comunicación, porque es nuestra responsabilidad también poder llevar estos detalles, estos datos, estos procedimientos para que la gente esté consciente y sepa cómo reaccionar ante este tipo de cosas. Le agradezco mucho, director, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias por la cobertura. Un placer. Ricardo, ¿nos vamos a la pausa? Primera pausa acá en Todo a Pulmón, como siempre, invitándolos a que sigan con nosotros. Volvemos en breve, luego estos importantes mensajes. Son las 10 de la noche con 31 minutos. Volvemos en breve.